Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Oremos. Amado Padre Celestial, queremos suplicarte, Dios, la bendición de poder tener claridad en nuestra visión para poder apreciar las riquezas de tu gracia, poder apreciar tu salvación y tus misericordias. Señor, bendícenos con el entendimiento en esta mañana. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Podemos sentarnos, hermanos. Muy bien, hermanos, estamos exponiendo el Evangelio de Marcos y ahora estamos estudiando la sección que comprende desde el capítulo 7, versículo 24, al capítulo 9. Ahí vemos un tiempo de retiro del Señor, que el Señor usó para entrenar a sus discípulos y para visitar algunas regiones gentiles. Para eso el Señor hace un recorrido desde Capernaum a las regiones de Tiro y de Sidón. Ahí tenemos la liberación de la hija de la mujer sirofenicia. De Tiro el Señor se dirige al mar de Galilea, pero pasa o atraviesa por Sidón, y al llegar al mar de Galilea, rodea el mar de Galilea, no lo atraviesa por barca, sino que lo rodea por tierra yendo hacia el norte, y luego llega a otra región que se llama Decápolis, 10 ciudades. Ahí sana a un hombre sordomudo. Después, posiblemente, en el mismo lugar, la gente le escuchó por 3 días y el Señor prácticamente repitió el milagro de multiplicación de los panes y los peces. Después, entrando en la barca con sus discípulos, va a la región de Dalmanuta o Magdala, cruza el mar entonces al otro extremo, al lado occidental, donde es confrontado por los fariseos. Y luego, sin responder a una petición pues de milagros del cielo, pedían algo mayor a todo lo que el Señor había hecho, entonces dejándolos, él va a la otra ribera, sobre el mismo costado, que es Betsaida. Y esto es lo que dice Marcos 8:22 en la primera parte. Vino luego a Betsaida. Recordemos que había en este tiempo 2 Betsaidas, Betsaida Julia y Betsaida de Galilea. En nuestro pasaje el lugar estaba en la ribera norte del lago, esta es Betsaida Julia, cerca de la entrada del Jordán. Este fue el lugar donde el Señor hizo el primer milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Este detalle es muy importante porque aquí el Señor sigue hablando del mismo contexto, de la falta de entendimiento de los discípulos. Este lugar en un tiempo fue una aldea, pero Felipe el tetrarca la embelleció y le puso el nombre de Julia en honor a la hija del emperador Augusto. Entonces para este tiempo pues ya era una ciudad, sin embargo, como vemos aquí en el pasaje, se le sigue llamando aldea. El Señor lo hace en los pasajes siguientes, le llama aldea. Eso es como cuando a un lugar le queda consignado el nombre y ya después, aunque crezca el lugar, la gente le sigue llamando por ese mismo nombre. Aunque era una ciudad, entonces todos le siguen llamando aldea. Entonces, en el lugar donde el Señor había multiplicado los panes y los peces, ahora el Señor da la vista a un ciego. Podemos decir que la señal de la multiplicación era ya suficiente para creer y para confiar sinceramente en Cristo. Pero, como hemos visto, esta señal no fue entendida, esta señal no fue apreciada. La multitud solo buscaba hacerle rey a Jesús por comida gratis, y quién no quiere a un rey que dé alimentación al mundo sin trabajar, ¿no? Entonces, y los judíos también
no lo veían como suficiente, querían una señal mayor, una señal del cielo. Y los discípulos tuvieron que ser probados y recibir una enseñanza repetida, y aún así ellos no habían entendido. ¿Y qué era lo que tenían que ver y comprender? Pues que Jesús es el pan de vida, es la salvación permanente y segura que Dios ha enviado y que recibimos creyendo en Él. El pasaje dice en el versículo 22, la parte B, y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. En primer lugar, esta porción solo se encuentra en el Evangelio de Marcos, o sea, no está en los otros evangelios. Además, por la manera en que el Señor realizó el milagro, podemos decir que es un milagro único, no solo por el uso de saliva en los ojos, porque el pasaje dice que le puso saliva en los ojos, sino más bien por ser un milagro que se hace en 2 etapas. Es el único milagro de todos los milagros que se hace en 2 etapas. El Señor siempre sanaba a las personas al instante, pero en este caso particularmente el Señor sanó a este hombre en 2 partes. Y estos detalles es lo que el Señor quiere que miremos. Hay algo particular, hay algo especial ahí que el Señor quiere que veamos. Todos los milagros habían sido hechos de manera particular, pero aquí el Señor hace algo diferente. El hombre ciego fue traído por ellos. De nuevo, vemos la gran compasión de estas personas. Ese hombre no podía ir al Señor, no veía su camino, vivía en una oscuridad completa, pero ellos le guiaron, le llevaron a Él. Nosotros estamos en el trabajo de traer a los ciegos ante Cristo. Esa es la labor que hacemos en la Gran Comisión. Pensemos por un momento cuál era la situación de una persona con este tipo de discapacidad. ¿Cuál es la situación actual de estas personas con ceguera? La ceguera, hermanos, era y es una plaga y una desgracia terrible. Las personas con esta condición tenían y tienen dificultad para encontrar un trabajo. Por lo general no son contratados por su condición, incluso actualmente, aun cuando se hacen leyes que benefician, que dan ciertos beneficios fiscales para quienes contratan a personas con discapacidad. Es difícil que una persona así pueda ganar el sustento. En el tiempo del Señor, según vemos en Juan 9:8, en el caso de otro ciego también sanado, que era ciego de nacimiento en particular ahí, él se sentaba a mendigar. Esa era la forma en que podían ganarse la vida. También los ciegos son personas que deben ser guiados, ayudados para las cosas comunes, diarias, como las cosas que para nosotros son normales, para ellos son todo un trabajo, todo un desafío, asearse, comer, salir a la calle. Entonces, volviendo al pasaje, estas personas no solo lo llevaron a Jesús, sino que le rogaron. En el original vemos que imploraron, estaban suplicándole al Señor Jesús. También ellos seguramente habían visto otros milagros del Señor, donde el Señor tocaba a las personas y pidieron que el Señor hiciera lo mismo a este hombre. Es muy parecido este relato al relato de Marcos 7:32 con el hombre sordo-mudo. Hermanos, este milagro es prácticamente una ilustración de nuestra salvación. Nos revela la terrible condición en que todos nos encontrábamos y la manera en que el Señor nos salva. Estábamos en una condición de ceguera espiritual, no podíamos ver a Cristo y su salvación, estábamos extraviados fuera del camino, guiados por nuestros pecados y por Satanás sin poder hacer las cosas agradables a Dios, porque no veíamos. En ese estado, así se nos predicaran 1000 sermones, no entenderíamos. Estaríamos caminando por el camino ancho hasta llegar a la condenación. Pablo, hablando a los atenienses en Hechos 17, que tenían muchos dioses, describe al hombre natural como un ciego que está palpando para encontrar a Dios, que está cerca, pero por su propia cuenta no lo puede encontrar. Mire lo que dice el apóstol Pablo en Hechos 17:27. Para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Tremendo. Está cerca, pero no podemos encontrarlo sin la existencia del Espíritu Santo, sin la luz de Cristo. En esta condición, a menos que el Señor intervenga, no podíamos verle, apreciarle como nuestra salvación. Así que dele gracias a Dios, deténgase un momento para darle gracias a Dios, porque si usted está siguiendo a Cristo hoy, si usted lo ha seguido y lo está siguiendo hasta hoy, es porque Dios ha iluminado, ha puesto una linterna gigante dentro de usted para poder ver a Cristo, para poder señalarlo en medio de toda la oscuridad de su vida. Pablo, hablando a los corintios, dice en 2 Corintios 4:6, porque Dios,
que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es el Señor el que nos ha dado ese entendimiento. Es el Señor el que nos ha dado esa luz. Es el Señor el que nos ha sacado de esas terribles tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo. Volviendo al relato en el versículo 23, tenemos el milagro. Entonces, tomando la mano del ciego, lo sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. El Señor inmediatamente atendió la súplica, ¿cierto? En primer lugar, lo tomó de la mano. De nuevo, el Señor tiene una compasión y una pedagogía inigualable. Él pudo sanarlo al instante, pero tuvo preocupación por la situación de este hombre, se puso en su lugar, lo llevó aparte, fuera de la aldea, lo alejó de las personas, lo condujo a cierta distancia, seguramente para que la exaltación de la multitud no le asustara al ver a todos de repente. Porque ¿cómo sería de grande el impacto para este hombre al ver a tantas personas cerca? Él seguramente consideró todos estos detalles. Y el Señor en esto fue sumamente personal. Él pudo pedir a algunos de los que le trajeron que también lo llevaran fuera de la aldea, pero no lo hizo, él mismo lo hizo. Y esto fue un mensaje para este hombre. El Señor fue su guía en medio de las tinieblas. Y podemos imaginar la escena. El Señor camina despacio, camina al ritmo del ciego, tiernamente lo va llevando de la mano, orientándolo, para no caer en un hoyo, para no tropezar con alguna piedra o alguna protuberancia del suelo. En esa cercanía el Señor entra en el contacto más íntimo y profundo, en confianza, le muestra interés en él, compasión por su situación. De nuevo, el Señor pudo haber hecho esto en un instante, pero Él se toma todo este trabajo para mostrarle que le ama, para mostrarle que se pone en su lugar, que le entiende. El Señor viene a nuestras vidas para salvarnos de esta manera, hermanos, de esta manera tan cercana. Él toma nuestra mano, Él nos conduce para sacarnos de la oscuridad. Usted está siendo llevado por Cristo. La Escritura dice que somos asidos por Cristo, llevados por Él. Él es quien nos lleva tiernamente para tener comunión con Él. Él es quien nos protege de todo lo que nos pudiera causar un daño en el camino. Entonces no habrá ninguna prueba, por fuerte que sea, incluso la misma muerte, que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. También el Señor no quería darse tanta fama, ¿no? Quería hacer esto de manera privada. Como vamos a ver al final, Él pide al hombre ir a su casa y no contar a nadie en la ciudad. Marcos sigue diciendo, y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. De nuevo vemos aquí lo particular de este milagro. El Señor escupe en sus ojos, muy similar al milagro del sordomudo, donde puso saliva en su dedo y luego tocó su lengua. O también el ciego de nacimiento, donde el Señor escupió en la tierra, hizo lodo con la saliva, untó con el lodo los ojos del ciego y lo mandó a que se lavara en el estanque de Siloé. Eso está en Juan 9, del 6 al 7. Debió ser extraño, sin embargo, pero él no se retiró. El ciego no rechazó que el Señor continuara. El hombre sigue la voluntad de Cristo como un niño, sin prejuicios, sin cuestionamientos, sin demandas. Otro diría, ¿qué me estás haciendo? ¿Cómo se te ocurre? Cuestionaría el método. ¿Por qué me escupes? Pero no lo hace. Él confía y descansa en que el Señor sabe lo que hace. Y esta es la única manera en que podemos venir al Señor en dependencia, hermanos, en confianza. También era un mensaje al ciego. La aplicación de saliva iba al área afectada. Aquí, como con el sordomudo, el Señor se puso en el lugar de esta persona, le habló en su condición. Y lo siguiente que hace el Señor es ponerle sus manos encima, y sabemos que esto fue lo que la multitud pidió al principio, sabiendo tal vez que el Señor había curado a muchos de esa manera. En tercer lugar, le pregunta si veía algo.
Él debía intentar abrir los ojos, tratar de ver, probar si ya veía algo y responderle al Señor. El pasaje dice, él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Versículo 24. El hombre empezaba a ver, pero esta era una visión borrosa. El hombre ciego hace el ejercicio, se esfuerza por mirar. En el griego dice que alzó la vista y está viendo, pero su vista aún no es clara. Noten ustedes que ya ve, porque ya ha habido un milagro aquí. Él puede ya ver, pero dice que ve a los hombres como árboles. Sin embargo, empieza ya a distinguir entre dos cosas, árboles y hombres, y dice que se mueven, el movimiento. O sea, no define con claridad o nitidez sus rostros, su figura, sin embargo puede ver sus acciones. Él ve que andan. Por esas palabras posiblemente parece que el hombre no era ciego de nacimiento, ya sabía que distinguir entre la figura de una persona y la figura de un árbol. Tal vez en algún momento de su vida, por un accidente, alguna razón, había perdido la vista, es posible. Y lo que aquí tenemos es una vista parcial de las cosas. Quien cree en Cristo igualmente recibe el milagro de la vista. El creyente puede distinguir la verdad de la mentira, pero no podemos decir que al instante el creyente ve todo con claridad. Tenemos cierta miopía, tenemos cierto problema en nuestra visión. Estamos en un proceso donde vamos siendo iluminados para comprender las verdades y los misterios del reino. Como lo vemos en el libro de Proverbios y lo hemos citado aquí en otros sermones. Proverbios 4:18 dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Ahora tenemos el milagro hecho plenamente, volviendo aquí al versículo 25. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Aquí tenemos la segunda parte, por así decirlo, del milagro que sucedió en el mismo momento. Yo recuerdo una anécdota de una niña que es creyente de la iglesia, es una familia que empezó con la iglesia Fuente de Gracia, y pues en su infancia no habían detectado que tenía problemas visuales. Entonces, después se dieron cuenta y recibió su examen, le mandaron unas gafas, y cuando ella se puso las gafas dijo, mamá, las cosas tienen bordes, las cosas tienen bordes. Y ella estaba maravillada viendo cada una de las cosas en detalle, las figuras de las personas, las cosas tienen bordes. Para ella eso era impresionante. Y ustedes pueden imaginar aquí esa situación. ¿Qué es pasar de ver, bueno, primero de ser ciego a ver algo, y luego de ver alguito, a ver el movimiento de un árbol y una persona, a ver ahora con toda la nitidez? Eso es maravilloso, hermanos. Para los que tenemos gafas, aquí hay varios que usan lentes o gafas, ustedes saben lo que es eso, hermanos. Y quisiéramos recuperar otra vez la vista que tuvimos porque es maravilloso, la vista es maravillosa, es un milagro del Señor el poder ver. No todos tienen el mismo nivel, el mismo grado, ¿no? O la misma enfermedad. Hay diferentes enfermedades, ahorita, bueno, con láser y todo eso, pero aquí este hombre no necesitó láser, no necesitó una cirugía, sino que instantáneamente aquí el Señor, después del proceso, lo sana. Y es la segunda parte del milagro. Y vemos que el Señor hizo esto a propósito. Este milagro es especial en cuanto a que se da, como decía, de manera gradual, por etapas, no fue al instante. Hay una primera parte que es parcial y luego la sanidad, que es instantánea y total. El Señor podía sanarlo al instante, como muchas veces hizo. El Señor podía hacer el milagro sin tocarlo, a la distancia, sin encontrarse con el hombre, estando al otro lado del mar si quería, como con la mujer, la hija de la mujer sirofenicia también a la distancia. Esto no pasó así por falta de poder, por falta de fe, como algunos sugieren, porque el Señor es todopoderoso. Y como sabemos, Él no tenía como propósito fundamental solamente hacer milagros, sino que estos milagros eran señales que apuntaban y autenticaban su identidad como el Mesías. Todos estos milagros mostraban aspectos más profundos del ministerio y la obra del Señor en la salvación. Cada vez que usted encuentra un milagro, usted debe pensar, ¿a qué apunta esto? ¿Qué está queriendo decir el Señor? Porque son señales, no solamente milagros, son señales.
Además, en la anterior sección, el Señor había dicho a sus discípulos en la barca lo siguiente. Vaya conmigo a Marcos 8:18. ¿Qué había dicho el Señor? Teniendo ojos, ¿no veis? Y teniendo oídos, ¿no oís? ¿Y no recordáis? Al ser tan particular este milagro, aquí hay un mensaje. Algo que debemos observar para entenderlo. Hay que revisar todo lo que ha pasado. Y en esos relatos vemos tres cosas. En primer lugar, la ceguera total en la que se encuentra todo el mundo sin Cristo. Segundo, la falta de visión de los creyentes. El Señor nos permite ver diferentes niveles de la visión espiritual. Y tercero, podemos ver el cuidado especial gradual que debemos dar a quienes han salido de las tinieblas y caminan en la luz. Esos son los tres puntos que vamos a ver. Y todo esto que estamos diciendo aquí tiene que ver con el gran contexto que hemos visto en estos últimos sermones. Recordemos que después del milagro de la multiplicación, vamos a ir atrás. El milagro de la multiplicación de los panes y los peces, tanto los discípulos como la multitud, no tenían claridad. Por un lado, los discípulos estaban tan impresionados con el milagro y la multitud, que ¿qué tuvo que hacer el Señor? Despacharlos en la barca, enviarlos adelante, rápidamente, urgentemente, y después pudo orar por ellos. Luego, ¿a dónde los envió? Seguidamente, y como tratamiento, el Señor permitió que entraran en una tormenta. Ellos estaban en la tormenta y el Señor estaba en tierra, lo que dice Mateo 14:23. Luego el Señor fue a ellos y caminaba sobre el mar y quería adelantárseles. Ustedes recuerdan ese sermón. Con todo esto, el Señor quería trasladar la mirada de ellos del mundo, del alimento, de la multitud, de la aparente seguridad de la barca y la tierra firme para mirar a Cristo, a su poder salvador de la muerte. Él es el pan que sacia, Él es nuestro auxilio, Él es nuestro descanso, Él es nuestra seguridad. Pero con todo esto vemos cuál fue la reacción de los discípulos. Vaya conmigo a Marcos 6, versículos 51 al 52. ¿Cómo reaccionaron los discípulos? Marcos 6, voy a leer de la parte B, 51 al 52. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Noten ustedes, no habían entendido. Habían visto la señal, pero estaban sin entendimiento, estaban endurecidos en sus corazones. Y la multitud, ¿qué pasó con la multitud que se sació con el pan? Estaba en la misma situación, bueno, un poco diferente, pero sí en la situación de no entendimiento. Más adelante esas personas alcanzan al Señor en Capernaum. Juan 6, 24 al 25 nos cuenta en detalle lo que pasa ahí. Y ahí vimos que según Juan, estas personas seguían al Señor, ¿por qué? Por los milagros y por la provisión. Juan 6, 2. No por lo que el Señor verdaderamente era. Juan dice que ellos viendo la señal dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Juan 6, 14 de la parte B. Estaban impresionados. ¿Y qué querían hacer? Hacerle rey. Buscaban al Señor por los beneficios terrenales. Y ahí el Señor les muestra que Él es el pan de vida, que ellos solo le están buscando porque comieron el pan y se saciaron, que ellos deben comer su carne, que ellos deben beber su sangre, o sea, venir a Él y creer en Él para estar plenamente saciados, para tener vida eterna. Y ante esto, pues, ¿qué pasa? Muchos incluso de sus discípulos no quieren seguirle. Y Él les dice, ¿ustedes también se quieren ir? Prácticamente faltó poco para quedar solo el Señor. Pero los discípulos continuaron ahí. Más adelante el Señor tiene un encuentro con una comisión de escribas y fariseos que habían venido de Jerusalén y el Señor les explica que lo que contamina al hombre no es comer pan con las manos sin lavar, sino lo que sale del corazón. Ellos estaban mirando a sus propias tradiciones humanas y habían dejado de mirar a la palabra de Dios. Eso era lo que los enseguecía, mirar a sus propias tradiciones. Y después de eso los discípulos se acercan al Señor sin entender de nuevo. Marcos 7, 18, vaya conmigo ahí. El Señor les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar?
Luego, como vimos en el sermón pasado, tenemos un milagro repetido. Tiene que el Señor que repetir el milagro para hacerles entender, que tiene como propósito dar entendimiento a sus discípulos ahí. Y ahí se esperaba que los discípulos, habiendo visto la primera señal y las demás señales del Señor, respondieran con fe, pero no lo hacen. Es más, no tienen ninguna iniciativa de compasión sobre las personas en necesidad, no recuerdan, sino que más bien se preguntan. Marcos 8:4 dice, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Lo que vemos es que los discípulos, aunque habían visto y oído, y aunque en algunos momentos tenían lucidez y entendimiento, todavía no veían con claridad y plenitud. Luego, Dalmanuta, los judíos no veían las señales como para creer, seguían pidiendo señales grandiosas, ellos estaban completamente ciegos, y luego el Señor dejó a esos judíos en endurecimiento, en su propia ceguera. Los discípulos continuaron sin entender, pero su falta de visión y entendimiento no era como la de los fariseos, que pues la de los fariseos era una ceguera total, pero los discípulos era una ceguera parcial. Como vimos, no solamente con el milagro de los panes, el segundo milagro no creían, sino que en la barca tampoco creían, seguían sin entender. Sin embargo, ellos seguían a Cristo, sin embargo, ellos le amaban, por lo menos, aun cuando no entendían, estaban ahí al lado de Cristo para comprender los misterios del reino de Dios. Entonces, lo que vemos aquí en nuestro pasaje es una señal que revela la condición del hombre natural en ceguera total y la condición de los discípulos que, aunque ya tenían vista espiritual, aún no veían con claridad muchas cosas. El Señor hizo este milagro en 2 etapas porque quería hacerles ver a sus discípulos su situación de visión parcial. Entonces, espiritualmente, ellos veían las obras de Cristo, las obras de Jesús, de manera borrosa. Y esto muestra la obra que el Señor iba a continuar haciendo en ellos, la obra de luz espiritual. También podemos ver la compasión, la manera cercana, personal, en que el Señor trata a los suyos. La vista espiritual solo viene del Señor. Y si bien el creyente puede ver, aún hay cosas que están en proceso de verse mejor. Y esto nos da un marco, esto nos da una guía de la manera en que los procesos pedagógicos y espirituales se dan en las personas, hermanos. De la paciencia y el cuidado que debemos tener cuando enseñamos a otros y de las demandas que hacemos de entendimiento al instante. A veces pensamos así. Los discípulos no recordaban. Los discípulos eran lentos para entender. Los procesos de entendimiento, de comprensión, la diferenciación entre una cosa y la otra no fueron instantáneos. En eso el pastoreo, el cuidado del Señor fueron adecuados, fueron pacientes y sumamente inteligentes. El Señor los llevó asidos de la mano, les repitió enseñanzas, les mostró ejemplos, les preguntó una y otra vez. No se desilusionó al punto de desistir, sino que los guió. Y de la manera en que el Señor nos trata, así deberíamos tratar a otros, hermanos. Eso debería ser nuestra actitud hacia los que no pueden ver claramente, no solo en el plano espiritual, sino en todas las cosas. Pero somos religiosos, somos demandantes, queremos que las personas respondan al instante, que estén capacitados y entrenados con solo una instrucción estructurada. Pero no nos damos cuenta que nosotros, a diferencia del Señor, por más luz que tengamos, por más expertos que seamos, estamos en el mismo proceso de entender muchas cosas. Tal vez algunos van más avanzados, pero todos, en alguna manera, están usando gafas, hermanos. Y me refiero a la necesidad de la vista espiritual. No tendremos esa vista si seguimos en ese comportamiento, tal vez de creernos autosuficientes y con buena visión. Finalmente el Señor envió a su casa a este hombre, pero le dio serias instrucciones. Y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Tremendo, ¿no? Un milagro tan tremendo, tan portentoso y no se puede contar. De nuevo vemos aquí la misma metodología y esto es llamado el secreto mesiánico. El hombre ahora pudo ir sin ayuda a su casa, eso es un gran milagro, él ya no necesitó los guías,
Esto debió también sorprender a todos, pero había una orden. Y nos preguntamos cómo algo tan glorioso pues no puede ser contado. Bueno, habían testimonios muy claros, milagros que se hicieron ahí, y Betsaida es uno de los lugares donde se hicieron muchas señales, y ya vamos a ver que es uno de los lugares a los que el Señor pues va a hablar de una manera de juicio, ¿no? Entonces, en toda la región, hablando de Decápolis, de estas regiones en Betsaida donde se hicieron la señal de los panes y los peces, pues el Señor ya había dado suficiente testimonio. Solo después de su resurrección, después del Pentecostés, el misterio de los gentiles incluidos y llamados como pueblo de Dios sin diferencia entre judíos y gentiles podía darse a conocer plenamente, y esa pudo ser la razón del silencio. También el Señor en su sabia providencia quiso evitar que su fama se extendiera solo por las señales portentosas. Había un mensaje que era mucho más fundamental que las señales mismas, como vemos en otros pasajes sobre Betsaida, como ya les decía. Mateo 11:21 dice: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Entonces, hermanos, este lugar es un lugar donde se hicieron muchas señales, y lo que vemos aquí es que la gente no creyó. Entonces, parte del inicio del juicio con estos lugares es que el Señor le dice al ciego: ya no vayas allá, no vas a contar allá, sino ve a tu casa, ve a los tuyos, porque ahí se habían hecho muchas cosas y muchos no habían creído. Y el Señor, que conoce el corazón, puede hacer esto. Nosotros no podemos ver el corazón, ¿no? Como conclusión, vemos que aquí hay un llamado a las personas en diferentes circunstancias, y quiero que me excusen porque va a ser una conclusión larga. En primer lugar, hay un llamado a los que no ven nada, a los ciegos, quienes han sido tal vez guiados por otros a la luz de Cristo, y eso es una realidad. Si estás hoy escuchando la palabra o si has oído de Él, pues esta es una realidad. Y sabemos que no ven a Cristo porque viven según su corazón, según la corriente de este mundo, y aún no siguen al Señor, no lo consideran fundamental o necesario en sus vidas. Ese es el diagnóstico para alguien que está en ceguera. Si no sabe que está en ceguera, pues pruebes en esta forma. Has probado salir de tus pecados, pero no has podido salir de ellos, y cada vez ahondas más en ellos. Aún no ves con claridad tu pecado, no te sientes esclavo, no ves la condenación como algo que te afecte. No puedes ver a Satanás como quien te esclaviza y destruye. En fin, no has visto tu necesidad y no has visto la medicina. Si lo vieras, lo seguirías. Si lo vieras, Él sería tu vida, tu alimento, tu descanso, tu deseo más glorioso. Pero hoy es día de salvación. Hoy mismo, quien sea que seas, puedes venir a Cristo, y al instante el Señor puede quitar esa ceguera espiritual para verlo a Él y para seguir creciendo en luz, para ver más. El profeta Isaías había predicho en Isaías 35, 5 y 6: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Isaías 35, 5 al 6. Satanás ha cegado al mundo con mentiras para no ver el camino de la verdad. El mundo está en tinieblas sin Cristo. El Señor ha venido para librarnos de esa condición y de ese engaño. Vaya conmigo al libro de Juan, capítulo 8, los versículos 12 y después el versículo 46. Juan 8, 12 y seguidamente el versículo 46. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Voy a leer el versículo 46. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Entonces, la manera en que alguien puede tener vista espiritual es creyendo, siguiendo a Cristo.
Si hoy escuchas el mensaje del Evangelio, quien quiera que seas de nuevo, es porque Cristo te está ofreciendo luz. No desestimes esa luz. No desestimes esa luz. En segundo lugar, este también es un mensaje para quienes ya tienen vista. El Señor está tratando en su providencia con cada uno de nosotros para poder ver mejor. Todos estamos en ese tratamiento. Si has confesado a Cristo, te has arrepentido de tus pecados y le estás siguiendo, es porque ya Dios te dio vista. Pero faltan muchas cosas por entender. Todos los cristianos tenemos que confesar eso. Si alguien confiesa lo contrario, creo que está en el primer lugar, el del ciego. Y necesita salvación por primera vez porque no ha visto su necesidad. Pero los que están en Cristo reconocen su necesidad de Él. De seguro, hoy ves más que cuando creíste. ¿Y cuántas cosas hemos hecho equivocadamente, a media vista? ¿Cuántas veces hemos errado y caído en el hoyo? ¿Cuántas veces, hermanos? Pensemos por un momento, porque muchas cosas las hicimos en medio de la ceguera todavía parcial y por negligencia de usar los medios que el Señor manda para tener buena vista. Pero el Señor, ¿cómo fue con nosotros? Ha sido paciente, misericordioso y constantemente nos ha ido guiando hacia la luz. Así como con el ciego, te lleva de la mano y te está conduciendo, por más grave que haya sido tu pecado. Hoy pienso en eso, en mi vida personal, y me doy cuenta de cuántas faltas, cuántos errores, cuántos tropiezos, pero Cristo ha estado ahí. Y quiero decirte lo mismo para ti. Cristo te viene llevando, te viene guiando en medio de esa vista borrosa. Y tú tal vez estás diciendo, y veo como árboles, veo como hombres, pero Él te está iluminando, dando sabiduría para que puedas ver con nitidez. El Señor nos ha tratado de manera especial, no nos ha pagado conforme a nuestros pecados, aunque muchas veces hemos sufrido consecuencias también. Conforme a esto, preguntémonos, ¿qué es lo práctico en este sermón? ¿Qué es lo que el Señor quiere que yo haga con esta palabra? En primer lugar, hermanos, somos llamados a prestar mayor atención a la palabra de Dios, a su exposición en el día del Señor, pero no solo ahí, entre semana, leerla, atesorarla, a sentarnos con nuestras familias para revisar lo que vimos en el sermón y en la escuela dominical. Eso hace la diferencia en no ser una iglesia de un solo día, sino en que nosotros mismos por iniciativa propia tomamos las herramientas para tener buena vista y nos aplicamos las goticas de la buena vista. Y esa es la palabra del Señor, que es poderosa, que es viva y eficaz. A leer las Escrituras todos los días, a participar en el tiempo de estudio devocional donde hay exposición de la palabra, aprovechar todos los recursos, memorizar la palabra de Dios, leer buenos libros de teología, de doctrina, a orar por nosotros y por los hermanos para que crezcamos todos en ver mejor y más claramente la voluntad de Dios, a no dejar de congregarnos, a llegar a tiempo al culto de adoración, a aprovechar cada parte de esta liturgia, de la escuela, porque es la medicina del Señor para tu ceguera. El Señor te está curando para que un día puedas ver con plenitud. A someternos, hermanos, al pastoreo, a la autoridad de la iglesia. Muchas familias no quieren que nadie les corrija su visión desviada. No, a mí me gusta ser visco, déjeme como estoy. No quieren que el Señor trate con ellos, no quieren la opinión de quienes están entrenados en la palabra de Dios, toman decisiones trascendentales sin pedir consejo, son autosuficientes, son sus propios optómetras y médicos, son sus propios pastores. Independientes, lejanos a todo lo que tenga contacto con la palabra o con el consejo o con los hermanos, mostrándose siempre aliviados, limpios, no mostrando debilidad. Pero somos llamados a aprovechar todos los medios de gracia que el Señor ha provisto para nuestra edificación, por el gobierno de la iglesia, por los hermanos, aprovechando cada escenario,
cada escenario que el Señor provee para crecer. Pero recuerda, hermano, amado hermano, que hay un límite. Los fariseos pasaron ese límite y el Señor ya no quiso sanarles, no quiso tratar su ceguera. Los dejó ahí. Porque después de haber visto tanta gloria, lo menospreciaron, se burlaron de él, lo rechazaron y querían matarle incluso. Y muchos están por esa senda. Rechazan al Señor, son desagradecidos con la poca visión que tienen, porque han recibido iluminación, pero están rechazándola constantemente. Entonces, son dejados en sus tinieblas. Nunca les ha amanecido, es porque nunca tuvieron luz. Ellos tuvieron el testimonio de la luz, pero la subestimaron. Y su problema mayor, hermanos, fue creer tener vista, creer no necesitar la provisión de Dios. Y esto es lo mismo que pasó después de la señal portentosa, precisamente de un ciego de nacimiento en el Evangelio de Juan. Los judíos se negaban a reconocer su condición de pecado y se negaban a creer. Mire lo que dice Juan 9, vaya conmigo a Juan 9, versículos 39 al 41. Juan 9, del 39 al 41. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Hermanos, es necesario tener cuidado. Es necesario detenerse y pensar si nos creemos autosuficientes, si nos estamos endureciendo al punto de hacernos orgullosos y creer que lo sabemos todo, que no necesitamos orientación ni más edificación que la que ya hemos conseguido. No, yo ya me conozco esas doctrinas. No, es que yo ya me sé eso, pastor, no me diga más. Yo no necesito pastoreo ni matrimonio, la ropa sucia se lava en casa. Esos judíos creían que sabían todo sobre el Mesías, pero aún así lo tenían enfrente y no lo podían ver. Realmente eran ciegos espirituales. Ellos confiaban en su propia justicia, no en la de Cristo, y eso nublaba completamente su visión para poder ver con claridad. Su manera de entrar en la salvación estaba equivocada. Su religiosidad y legalismo no los dejaba ir al Padre. Estaban en la casa del Padre, cerca de las promesas, pero no podían ver la verdad. El problema es que ellos se creían con buena vista. Incluso pretendían guiar a otros cuando ellos mismos eran ciegos. Pero si ellos mismos no podían ir al Padre, tampoco podían guiar a otros al Padre. Y esto es lo irónico, que los que no son ciegos, que no tienen luz y claramente se evidencia eso, quieren siempre guiar a otros. Son guías de ciegos. Cuando las personas se tornan así y son rebeldes, la poca luz que reciben les es quitada. Realmente le han rechazado, han menospreciado el ofrecimiento misericordioso del Señor, y esto puede pasar con personas que aún están o han estado por años en la iglesia. Entonces, hermanos, examinémonos, revisemos cómo estamos reaccionando, cómo estamos viviendo y en qué etapa de la ceguera nos encontramos. Esta enseñanza es un examen oftalmológico para nosotros y nuestra reacción nos muestra el grado de claridad visual en la que podemos estar. O sea, en este momento estamos siendo examinados y el diagnóstico está en nuestro corazón. ¿Qué está pasando por nuestras mentes? El Señor es el médico divino quien nos da la visión en la vida cristiana. Acudamos a Él y consideremos con toda sinceridad nuestra necesidad. Supliquemos el poder ver mejor el camino. Y por último, en tercer lugar, nosotros estamos llamados a ser instrumentos en la labor de llevar a otros a Cristo, que otros puedan ver. Los discípulos estaban siendo entrenados para eso. Nosotros también somos la luz del mundo. O sea, Dios nos ha hecho luz en el mundo, sal en el mundo. Se nos manda
a compadecernos de otros, a llevar el mensaje del Evangelio, la luz de Cristo a los que están en tinieblas, pero debemos hacerlo con el mismo cuidado y con la misma compasión que nos enseña el Evangelio. Involucrándonos en la vida de otros, considerando, siendo sensibles de la situación de las personas. Se nos manda a no reducir el Evangelio, se nos manda a no reducir el Evangelio, a no solo compartir información académica. El Señor nos llene de sabiduría y mejore nuestra visión para saber cómo servir a quienes no tienen luz. El glorioso y poderoso Evangelio de Cristo no deja de lado esa compasión personal. Cuando estamos caminando de esa manera, estamos caminando con buena vista y estamos dando buena vista a otros. El Señor les bendiga, hermanos.